Estimados, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Bueno, buenos días a todos y todas. Antes de dar una presentación global del seminario, voy a dar unas palabras a Roberto González, que es el director ejecutivo del Estudio Longitudinal Social de Chile. Doy la palabra a Roberto. No tienes audio, no estás tan muteado. Ya, ahora sí. Muy buenos días a todas y todos a este seminario en que esperamos contribuir a discutir de manera más técnica y trayendo evidencias de cómo este panel está hoy día facilitando el trabajo académico de COES y especialmente trayendo investigadores de distintas disciplinas. Para nosotros es muy importante establecer puentes y sobre todo abordar preguntas de alta complejidad como los que vamos a discutir en este seminario y como las tantas otras que se pueden desarrollar a través de los datos que estamos recolectando. Como ustedes saben, nosotros ya llevamos 4 olas, estamos planificando las siguientes mediciones y por tanto este estudio se va a continuar enriqueciendo en el tiempo. Nos crea una oportunidad única en el país para poder analizar, como digo, fenómenos complejos. Gracias al interés y la motivación de muchos investigadores e investigadoras como los que están aquí presentes hoy. Entonces, estimularlos a que puedan participar en este seminario, pero además a que puedan continuar explotando literalmente esta base de datos tan rica en información y que puede ayudarnos no solo a producir actividad académica, pero también a orientar políticas públicas. Y por eso hemos querido dar este inicio con este evento y contarles que en el futuro inmediato vamos a organizar un programa de formación más abierto para especialmente personas que tengan menos familiaridad con técnicas como las que vamos a discutir durante este seminario, de manera que podamos promover el uso de sus datos y también obviamente publicaciones de todo orden. Eso lo vamos a ir anunciando a través de nuestra plataforma de COES, de la página web, pero desde ya para que vayan pensando, sobre todo quienes quieren indagar en técnicas que a veces son poco comunes en las disciplinas que uno se desarrolla. Bueno, le agradezco nuevamente el interés de participar. Vamos a comenzar ahora. Le doy la palabra de nuevo a Alejandro, quien va a dirigir toda la sesión para poder coordinar a cada uno de los presentadores y presentadoras. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Roberto. Bueno, también les doy la bienvenida a esta primera sesión del seminario El SOC, Cambio Social en Chile, una perspectiva longitudinal. La sesión de ahora es específicamente de redes sociales. Como algunos de ustedes sabrán, el estudio longitudinal, el SOC, tiene toda una batería asociada a temas de redes sociales y en esta mesa nos concentramos principalmente todas las ponencias en las que ocupan estas preguntas. Esta sesión va a durar alrededor entre las 9 de la mañana y las 10:50 de la mañana también, que consta de 3 ponencias. La primera es de Guillermo Beck, Roberto Cantillán y quien les habla, sobre el potencial analítico del generador de posiciones para analizar la estructura de ocupaciones y sus cambios en el tiempo. Posterior a esta presentación vendrá Roberto Cantillán y José Herrera sobre los patrones de comportamiento asociativo en Chile, una perspectiva longitudinal. Y finalmente cerraremos las presentaciones con Alejandro Espino Serrada, Matías Barksted y Francisca Ortiz sobre cómo se produce la homofilia en Chile, un análisis desde una perspectiva relacional y longitudinal. Cada presentador tendrá alrededor de 20 minutos máximos para hacer su presentación. Yo le estaré contando el tiempo. Y después de cada una de estas presentaciones tendremos comentarios generales presentados por el investigador y académico de la Universidad de Santiago, Vicente Espinosa. Desde ya también agradecemos, muchas gracias a Vicente por su colaboración y a cada uno de los investigadores. Es decir, durante toda la sesión podrán ir haciendo preguntas dentro del chat del grupo y nosotros los asistentes, los investigadores, y la iremos recogiendo y al final daremos
de 15 a 20 minutos más, dependiendo de los márgenes de tiempo que estemos manejando, para realizar preguntas finales. Eso. Sin más que agregar, partimos la primera presentación con Guillermo Beck y Roberto Cantillano. Bueno, nosotros lo que tratamos de testear, o nuestra inquietud principal es ver la estabilidad en el tiempo o la potencialidad más bien que tiene el generador de posiciones, que cuando vayamos avanzando en la presentación podemos ir como hablar un poquito más específico de él. Bueno, en términos como de marco conceptual, nosotros estamos guiándonos por una línea de pensamiento que conceptualiza respecto a campos sociales o ambientes sociales, y ahí podemos identificar básicamente dos grandes teorías sustentadas en dos mecanismos. La primera dice relación con intercambio y dependencia social, que tiene que ver con toda esta teoría sobre el intercambio social, dependencia de recursos o intercambio de redes, asociado como a un mecanismo que indica respecto del intercambio de recursos que son valiosos y la igualdad del intercambio. En ese sentido, como la desigualdad del intercambio, entendido como cálculos complejos que hace la gente para poder estar como en equilibrio como en estas transacciones, por así decirlo, y por el otro lado, homofilia y proximidad, entendido como todo este entramado de teorías de comparación social, de identidad social, proximidad física o electrónica, y que está basado básicamente en el mecanismo de similitudes. Elegir básicamente juntarnos con personas que son similares a nosotros, en términos de nuestras características, y en ese sentido, las clases sociales se estructuran como de manera dinámica, por lo tanto podemos decir que hay una estructura latente por la cual por las clases se conforman, y finalmente que estas relaciones de campo de disputa ocurre como lo mismo a nivel de clase, y finalmente que los campos pueden y deben analizarse de acuerdo a DiMaggio y Powell como redes sociales. Y en todos estos campos lo importante básicamente es que se necesita cultura para la dominación, pero también cultura para la integración. Sin embargo, y eso tiene que ver más con la idea centrada en el desarrollo teórico que hace Bourdieu, sin embargo, como un aspecto importante que sostiene Bonnie Erickson y desarrolla en su artículo de 1996, que dice que no solamente se necesita cultura para la dominación, sino que también se necesita coordinar todos estos vínculos sociales. Por lo tanto, las redes son una fuente importante de recursos culturales y una fuente poderosa como de la clase misma. Respecto a esto, Peterson y Sipkus como que desarrollan la teoría del omnívoro cultural, donde básicamente dicen que la gente de estatus o de mayor prestigio no son snobs o no acceden solamente a un tipo de cultura que puede ser considerada como ciútica, sino que también ellos acceden como a un tipo de ambiente que es más omnívoro. En ese sentido, como la variedad en la red es lo que les da o entrega poder. Entonces, para ejemplificar eso un poco, podríamos pensar que cuando un buen gerente en una empresa no es solo el que está pensando o se puede vincular con otros gerentes, sino también tiene una buena forma de poder transmitir inquietud y relacionarse como con sus subalternos. En ese sentido, hay evidencia que dice que la diversidad cultural entrega ventaja, dado que la desigualdad no estaría tan asociado a jerarquía de gustos, sino a una jerarquía del conocimiento, y en ese sentido una potencialidad de la diversidad es que nos permite ampliar
nuestro espectro social. Y quienes tienen muchas armas culturales, en el fondo pueden encontrar una que se adapte mejor a una batalla en cuestión. Como en este aspecto, dado que los campos son un sistema de relaciones, un concepto con el cual nosotros estamos trabajando es el de social milieux, o ambientes sociales o medios sociales, que es una conceptualización propuesta por Harrison White, donde en el fondo lo que dice él es que los medios sociales son redes multiplexadas que implican valores, prácticas particulares que orientan los estilos de vida y los procesos de construcción tanto a nivel individual como a nivel grupal. Entonces, todos estos ambientes sociales finalmente son patrones culturales que tienen sus raíces en la estructura relacional a nivel, a nivel personal y grupal, digamos, y finalmente lo que puede ser relevante es cómo nosotros reconceptualizamos como toda esta terminología de las ciencias sociales como medio social, ambiente, cultura o clase, en una terminología de red para poder analizarla. Y en ese sentido nuestra apuesta es poder realizar una aproximación que dice relación con que la conformación de los ambientes sociales son un proceso latente. Tomando como algunas consideraciones o trabajos previos en este sentido, como el foco de redes sociales y cómo esto se vincula a estratificación social en América Latina y en Chile, podemos mencionar el trabajo que existe en relación a homogeneidad social en proceso de superación de la pobreza y movilidad social, por Espinosa y Cantero, el trabajo desarrollado también por Rodríguez y Torche, bueno, separado, que dice como la alta monogamia o emparejamiento selectivo, y el trabajo realizado por Contreras sobre el logro y estatus relacionado con el tamaño de las redes ocupacionales. En cuanto a, bueno, la metodología, nosotros utilizamos la encuesta de longitudinal en sus olas 2016 y 2018, particularmente nos centramos en el generador de posiciones, que es este instrumento que pregunta por 13 ocupaciones, cuántos conocidos tiene el entrevistado en cada una de estas ocupaciones, y además de las variables sexo, edad y nivel educacional. Bueno, respecto al generador de posiciones, como un tratamiento que debemos mencionar es que nosotros dicotomizamos los ítems, básicamente diciendo conoce o no conoce, porque lo que nos interesa es poder saber si la persona puede potencialmente acceder a un determinado recurso y no la cantidad de veces que pueda acceder. La transformamos en una variable continua para tratar de generar un proxy sobre inserción laboral que tenga el individuo, y la educación la recodificamos según una propuesta realizada por la UNESCO en 2011, para tenerlo como en el estándar internacional, digamos. Respecto al generador de posiciones, bueno, aquí tenemos un pequeño descriptivo en el que se puede evidenciar que las ocupaciones por las cuales pregunta el SOC son estas 13 ocupaciones de diverso prestigio ocupacional. Tenemos ocupaciones como médico, secretaria, contador, camarero, chef, y en la última columna quizás lo relevante es que podemos evidenciar como el puntaje ICI, o de prestigio ocupacional y socioeconómico, al cual está asociado. En cuanto al método más específico, a la técnica que utilizamos, nosotros, o quisiera más bien enfocarme en las transiciones latentes como técnica de análisis, que es una extensión de las clases latentes como cross-seccionales. Básicamente, y lo que está haciendo es, dado la clase que uno puede tener imputada en un tiempo 1,
cuál es la probabilidad de moverse de la persona entre la clase en una segunda medición o tercera medición. Entonces, esto básicamente es una extensión longitudinal con un modelo de medición detrás, por lo que tiene también asociado un error. Y básicamente lo que trata de testear esto es que los caminos que puede tomar la gente son más bien variados. Y hay otra heterogeneidad en el movimiento que la técnica está buscando captar. Y lo importante acá es que básicamente la probabilidad de que un sujeto esté asociado a una clase en un tiempo 2 es condicional a su membresía en el tiempo 1. Entonces, básicamente acá en el diagrama podemos como ver que si las clases latentes lo entendemos como a nivel como un diagrama de... esta es como, claro, la representación más gráfica. Y prefiero como adelantarme en función del tiempo. Y en cuanto a los análisis, nosotros lo que realizamos está descrito básicamente en 3 momentos. El primer momento, generar las clases latentes para identificar cuántas clases habían, y en función de eso, describir estas clases para posteriormente realizar el análisis de transición, y en un último momento realizar un quiebre por nivel de inserción en el mercado laboral y nivel educacional. Y bueno, como nosotros actualmente, este es un trabajo que está como en desarrollo, en una fase bien exploratoria, por lo que también no vamos a presentar ninguna hipótesis a testear, sino que más bien nos remitiremos a exponer los resultados que nos han salido de estos análisis. En términos de resultados, la mejor solución que encontramos por criterio estadístico, digamos, fueron 5 clases donde el A y C o el componente de los B y C tienen un mejor fit, porque después cuando uno empezaba a testear como más de 5 clases, ya el fit de los modelos empezaba a empeorar. Y aquí hay una nota importante, que el modelo, si bien fue calculado en base a los datos completos, en la medición de 2016 y 2018. Y esos fueron los casos como que nos pegaron a nivel longitudinal, en las 2 olas. Bueno, como les decía, nosotros la mejor solución que encontramos fue de 5 clases. También vimos como que a nivel como sustantivo tenían una descripción interesante, una clase 1 con un 22% que le llamábamos de estatus medio, una clase 2 que se pueden identificar como aislados sociales, una tercera clase como omnívoros sociales, una clase 4 que más bien apela a un estatus alto, y finalmente una clase 5 que es la más grande, que se centra en ocupaciones principalmente de estatus bajo. Entonces acá lo que nosotros tenemos ploteado es la probabilidad de que cada clase conozca a cada ocupación. Entonces aquí, como para que pueda ser más... La clase, como vemos la clase 3, no, perdón, la clase 4, es la que tiene conocidos en todas las ocupaciones, por lo tanto sus probabilidades son muy altas, y tienen todo en verde, digamos, mientras que la clase 2 tiene probabilidades muy bajas, por ejemplo, en todas las ocupaciones por las cuales consulta el instrumento. Y, bueno, destacar, por ejemplo, que la clase 1, si bien es de un ambiente o un prestigio ocupacional medio, lo que la diferencia de la clase de prestigio ocupacional alto es que ellos, la diferencia es que los de alto pueden acceder a ocupaciones que son como profesor universitario y gerente de una gran empresa, respecto a los de prestigio ocupacional medio que conocen médicos o conocen abogados, pero no llegan a estas ocupaciones más de elite, digamos, o de más alto prestigio.
Y en cuanto al modelo como de transiciones, lo que encontramos es básicamente que hay una alta probabilidad de mantenerse en el ambiente al cual uno pertenece. En ese Guillermo, sentido, tienes 5 por minutos. ejemplo, lo que es más destacable es que los omnívoros tienen la mayor probabilidad de continuar siendo omnívoros en el tiempo 2, y los altos mantienen también una alta probabilidad de mantener esta membresía. Y después destacar, digamos, que los de nivel medio o bajo poseen una probabilidad que ya es mediana de mantenerse en su categoría, y lo más destacable es que los aislados poseen solo un 27% de probabilidad de mantener a los mismos sujetos. Entonces es un momento de mucha transición. Y estos tres ambientes son una fuente de recepción. Finalmente los aislados son fuentes de recepción de sujetos que pueden provenir de otros ambientes sociales. Aquí se pueden graficar, o se ve en el gráfico más o menos la transición que existe entre una clase en el 2016 con la clase del 2018. En términos generales se ve que hay como cierto grado de estabilidad de que los individuos mantengan su misma clase entre el tiempo 1 y el tiempo 2, pero sin embargo, aún así, vemos que hay un grado de movilidad. Entonces, como los aislados a nivel descriptivo pasan mayormente a un ambiente social bajo, que cuando se salto se puede transitar mayormente hacia un ambiente bajo, que los bajos se mueven mayormente hacia un ambiente aislado, que los medios pasan mayormente a un ambiente bajo, y los omnívoros se mueven muy poquito, pero aún así se mueven a todos los ambientes descritos, menos al aislado. Pero al bajo, al medio y al alto se mueven porcentualmente de manera muy similar. Finalmente, nosotros lo que hicimos fue tratar de testear qué pasaba con estos ambientes cuando uno controla, por así decirlo, o cuál es la asociación que tiene, tomando variables de antecedentes o características sociales. En ese sentido, a nivel como laboral, el tiempo 1 no nos dice mucho respecto del ambiente del sujeto de su pertenencia o membresía en el tiempo 2. Vemos que el gráfico es más bien estable. Sin embargo, cuando miramos como por nivel educacional, sí esto está reflejando una tendencia que puede ser interesante, y en ese sentido lo que hay que destacar es que hay que fijarse en las barras azules, que son los omnívoros, y qué pasa con esto a medida que va aumentando el nivel educacional. A medida que hay mayor nivel educacional, los omnívoros también, o la probabilidad de que uno sea omnívoro en el tiempo 2 es mayor. Entonces, y lo mismo en el fondo está con la probabilidad de ser medio. A medida que uno va aumentando, es más probable que uno sea medio, o sea, que uno, claro, pertenezca a un ambiente social medio, en desmedro de categorías como aislado social. Un aislado social es muy poco probable que una persona que tenga estudios terciarios o de posgrado pertenezca o se defina en un ambiente social aislado. Bueno, en términos como de las conclusiones, las clases latentes evidencian como que existen 5 grupos en los cuales se estarían agrupando estas ocupaciones, y básicamente lo que también estamos viendo es que más bien estas asociaciones se realizan de manera como segregada, dado que es más probable pertenecer a un ambiente social, dado el grado o el nivel de inserción laboral que uno tenga, o el nivel educacional de los egos consultados. En ese sentido, nuestros resultados parecen sustentar como la hipótesis de Peterson y Simkus respecto a omnívoros sociales y snobs.
Y en términos de las transiciones, mayormente lo que estamos evidenciando es una estabilidad en la pertenencia o membresía de ambiente entre el 2016 y 2018 para los sujetos entrevistados. Sin embargo, también hay un grado de movilidad que está ocurriendo, por lo cual se evidencia, digamos, que hay un carácter dinámico detrás de la conformación de estos ambientes y que esto no es básicamente un estatus permanente en el tiempo. Bueno, acá no lo mostramos, pero la asociación entre la membresía del 2018 con las variables de nivel educacional o inserción laboral del 2010, con datos de 2016, permitiría pensar que básicamente esta transición o esta movilidad podría también estar influenciada por características personales que vienen, que anteceden al ambiente, digamos, y bueno, en desarrollo un poco, en agenda pertinente, es que estos resultados puedan ser que pueden incluir otro tipo de covariables como sexo o ingreso, y bueno, la eventual disponibilidad de una tercera medición también abre la posibilidad de incorporar este año, digamos, a la medición y utilizar el análisis expuesto. Eso. Gracias, Guillermo, por tu presentación. Les quiero recordar a todas las personas de que pueden hacer sus preguntas, nos pueden hacer llegar sus preguntas por el chat. Y bueno, y eso, vamos a dar entrada ahora a la presentación de Roberto Cantillán y de José Herrera. No sé si están por acá. Pueden activar su audio y su cámara. Sí, hola. Mi cámara sí tiene problemas. Tiene un problema con un controlador, no lo pude instalar. Y Roberto va a proyectar el PPT. Ya, perfecto. Alejandro, ¿se escucha bien? Sí, se escucha. Ya. Voy a compartir pantalla ahora. Dale. Chiquillos, le repito, tienen 20 minutos. Les voy avisando cuando les queden 5. Ok. Ya, muy buenos días. En este momento vamos a presentar con mi compañero José Herrera una investigación en curso también que estamos desarrollando sobre los patrones de comportamiento asociativo en Chile, considerando las dos olas de ELSOC, la correspondiente al año 2016 y la del 2018. Aprovechamos de agradecer al proyecto Fondesit, que está referenciado ahí, a cargo del profesor Vicente Espinosa, y también, por supuesto, al centro. Bueno, nuestra investigación está motivada por una pregunta ya clásica en la sociología, que dice relación a la importancia de las asociaciones voluntarias. Ya esta pregunta, obviamente, como ya indiqué, no es nueva, o sea, tiene una larga tradición desde Tocqueville, Simmel también. Y el argumento fundamental indica que las asociaciones voluntarias son uno de los focos más importantes para la formación de vínculos que no son familiares. Roberto, disculpa, te chicharré un poco el audio. Ya. ¿Ahí se escucha mejor? Bueno, ahí me van diciendo. Sí, se escucha. Ya, la literatura dice que en general ha tratado dos efectos de capital social importantes que tienen las membresías en asociaciones voluntarias. El primero dice relación con que las asociaciones pueden funcionar como escuela cívica, en donde las comunidades, los individuos pueden aprender a tratar sus conflictos, diferencias, y asimismo también ampliar sus horizontes cognitivos y el sentido de tolerancia hacia otros extraños. Esta escuela básicamente es la que ha trabajado el capital social como un bien público, y sus exponentes son Putnam, Paxton, Glanville, entre otros. Y la otra escuela, o la otra línea de investigación prominente, indica que si bien la vinculación
dentro de estos focos de actividad social pueden estar motivados por similaridades, también pueden permitir el acceso a círculos lejanos y recursos no redundantes. Como antecedentes para el caso chileno, se han indicado varias cosas, entre ellas nosotros aquí seleccionamos algunas de las cosas importantes que nos han marcado la ruta, entre ellas que la estructura de la sociedad civil en Chile está fuertemente fragmentada, predomina el conflicto y la competencia por el acceso a recursos precarios entre asociaciones populares. Al respecto, el profesor Vicente ha descrito el tema de los fondos concursables y cómo este mecanismo ha sido más bien, entre comillas, perverso para la integración de las asociaciones populares. ¿Ya? Otra cosa que se ha indicado es que predominan formas de participación clientelar y de patronajo. También se ha descrito básicamente como el predominio de un modo de coordinación policéntrico, pero desconectado. Aquí de la masa ha ocupado la metáfora del archipiélago. También, bueno, que esto ya es más clásico, se indicó también por Carretón, que la pérdida de centralidad de los partidos políticos y sindicatos, que otrora fueron intermediarios importantes en la matriz nacional popular, y esto puede estar vinculado también a la escasa asociación que hay entre organizaciones de tipo formal e informal. ¿Ya? Esto nosotros lo asociamos a la separación entre lo social y lo político, otra línea también que se ha trabajado en la literatura. Y una cuestión que nosotros hemos estado trabajando recientemente también con José y el profesor Vicente es que los efectos de capital social en términos individuales y sociales son distintos para cada tipo asociativo. Como marco conceptual, brevemente mencionaremos que la membresía en asociación voluntaria básicamente es una característica estructural que aumenta las probabilidades de formación de conocidos. Esto, bueno, indicado además por Peter Blau, Macpherson, entre otros autores, y que en efecto es una acción que produce redes y capital social. Bueno, dos aspectos muy importantes a considerar cuando uno analiza la estructura de asociatividad son la conectividad y la diversidad. Este es un cuadro, una tipología sugerida por Paxson y Ressler. Lo interesante es que vincula dos conceptualizaciones que son importantes en la literatura. Una es el tema de la diversidad y la conectividad. Como ustedes podrán darse cuenta, el cuadrante que está a la izquierda es, de alguna manera, es posible entenderlo como un ambiente ideal que puede desarrollar efectos positivos para los individuos como para las comunidades. En un entorno como el actual, en cuarentena, no es un entorno idóneo, porque obviamente hay mucha conectividad, mucha diversidad, entonces se fluyen muchas más cosas, entre ellos cosas como los virus. Pero se supone que este sería como un entorno ideal en donde se desarrolla capital social y esto tiene beneficios sociales e individuales. Para este trabajo en particular, nosotros, vale indicar que nosotros trabajamos con matrices de afiliación, porque esto clásicamente se ha indicado que permite trabajar la dualidad persona-grupo. En particular, nosotros usamos estas matrices de afiliación para encontrar perfiles de comportamiento asociativo individual, poniendo el foco en el mecanismo de las membresías múltiples, y encontrando tipos de, entre comillas, membresía o perfiles de comportamiento que funcionen como oportunidades puente entre tipos asociativos y ambientes sociales. Ya, de manera similar a la presentación de Guillermo, nosotros utilizamos un tipo de análisis parecido. El de Marco es una generalización de las cadenas de marco estándar, que también puede entenderse como una generalización de las clases latentes, en el que cada sujeto puede moverse entre estados o clases latentes. Ya, estos son los parámetros de los modelos de Markov, básicamente son tres: las probabilidades de respuesta condicional, las probabilidades iniciales del proceso latente y las probabilidades de transición. La suposición de este modelo es que las variables de respuesta son condicionalmente independientes dado el proceso latente. Ya, aquí en este caso, el proceso latente son lo que nosotros definimos como perfiles de comportamiento asociativo. Ya, con respecto al tratamiento de las variables, nosotros ocupamos la batería de respuestas de participación o membresías en asociaciones voluntarias,
que va de la C12 hasta la C9, C12-9, que están presentes en la ola 1 y 3 de la encuesta del SOC. Estas consideran asociaciones de los siguientes tipos: junta de vecinos, religiosa, partidos, movimientos políticos o movimientos políticos, sindicatos, organizaciones criminales o profesionales, de caridad, deportivas, asociaciones estudiantiles y otras. Ya, originalmente estas variables contemplaban 3 categorías, pero por cuestiones teóricas nosotros establecimos la dicotomizamos, ya estableciendo el 0 para quienes no son miembros y el 1 para quienes son miembros activos e inactivos. Ya, nosotros adicionalmente incluimos otras variables como covariables, valga la redundancia. Estas otras covariables que incluimos en la parte latente son nivel educacional, sexo, edad, diversidad de alto estatus y diversidad de bajo estatus. Esta distinción de la diversidad de alto estatus y de bajo estatus tiene sustento en la literatura, además de corroborarla con análisis factoriales que nosotros realizamos anteriormente. Utilizamos el paquete LMS diseñado para entorno R. Bueno, nuestra agenda en desarrollo partió, como indiqué anteriormente, con una revisión transversal. Ya, aquí nuestro foco era membresía múltiple y los patrones de interacción intergrupal emergentes. ¿Sí? Nosotros encontramos cuestiones como esta. O sea, cuando uno analiza cosas como el overlap o el solapamiento de las asociaciones en 2 tiempos, uno puede ver cosas como la que vemos en el slide. Este tipo de análisis básicamente muestra una alta presencia de junta de vecinos, organización religiosa, pero el problema de este tipo de análisis, que básicamente es una proyección de modo 1 de la matriz de afiliación, considerando el lazo o el valor del lazo como la cantidad de miembros compartidos que tiene cada asociación. Pues, estas imágenes pueden llevar a concepciones equívocas sobre lo que está sucediendo en realidad. Para esto, y en función de esto, nosotros pasamos a otro tipo de análisis que es denominado como modelo secuencial de grados estocásticos por Neal, una propuesta que desarrolla para la revista Social Network en el año 2014. Y bueno, nosotros, este modelo básicamente lo que trata de encontrar son vinculaciones o interacciones probables entre tipos asociativos en este caso, ¿ya? Entonces nosotros esto lo analizamos en 2 ocasiones, y el objetivo de este método es encontrar, hacer un análisis por diada, ¿ya? Entonces, al hacer uno eso, el objetivo es encontrar qué tan grande debe ser este peso, los miembros compartidos por cada organización, para inferir que ambos tipos, en la diada asociativo, probablemente se vinculen en lazos de cooperación, o determinar qué tan pequeño debe ser para inferir que ambos tipos asociativos se repelan, ¿ya? En este caso, los lazos azules son lazos probables de repulsión, y los lazos rojos son de cooperación. Hay una característica muy importante, 2 características importantes a resaltar: es que los partidos políticos muy probablemente no se vinculen con ningún tipo asociativo, y que las organizaciones de caridad en los 2 tiempos funcionan como intermediarios muy importantes. Bueno, ahora seguirá mi compañero José Herrera con la presentación. Sí, bueno, para identificar nosotros los perfiles latentes longitudinales, recurrimos propiamente tal al modelo latente de Markov, el cual se construye a partir de respuestas con variables observables, que, como se mencionaba anteriormente, es la participación en algunas asociaciones voluntarias que están presentes en la encuesta del SOC. Siguiente, por favor. Perdón. Bueno, la hipótesis que nosotros tuvimos para realizar esta técnica, en primer lugar, estaba la existencia de perfiles de comportamiento individuales que despliegan más conectividad entre tipos de asociaciones diversas y otros que concentran actividad asociativa en solo algunos. Y la segunda es que la distribución de la composición de estos perfiles está en parte determinada por el capital humano y social de los individuos que pertenecen a estos estados latentes, siendo que a mayor capital social de los individuos, mayor probabilidad de desplegar membresías múltiples. Dale, Roberto. Ya.
Entonces, estos modelos latentes de marco ajustan el número de estados latentes según cuál modelo esté conteniendo los menores valores de Vic o IC. Como podemos apreciar en esta tabla, esto corresponde al estado 3 y 4, que tienen valores bastante cercanos entre ellos, pero que nosotros optamos por el modelo de estrés estado, principalmente por temas teóricos, bueno, porque el cuarto estado también cuando nosotros lo generamos era bastante poco sustantivo para el análisis, y también por un criterio de parsimonia. Entonces, bueno, acá nosotros tenemos un primer elemento donde estamos viendo una estructura asociativa ya longitudinal en Chile que estaría marcado por estos tres estados o perfiles asociativos. Bueno, acá nosotros podemos ver la composición de estos estados según la probabilidad que tiene la población de dichos perfiles a participar en alguna de las asociaciones voluntarias que están descritas abajo, donde encontramos lo siguiente. Primero, nosotros identificamos en la primera línea, donde dice A, un estado que denominamos apático, ya que quienes pertenecen a este perfil tienden a no participar en ninguna asociación voluntaria, que eso puede ser la barra verde, y el hecho de si participan o no, como se puede apreciar ahí, que representa el 56% de la población. Luego nosotros identificamos un perfil que denominamos cerrado, ya que son personas que participan preferentemente en juntas de vecinos y organizaciones religiosas, más no en el resto, que tiene poca diversidad asociativa y que representa cerca del 38% de la población. Finalmente encontramos un tercer estado que denominamos abierto. Este es el más diverso e interconectado en su participación asociativa. Podemos ver que tiene presencia en casi todas las asociaciones voluntarias consultadas. Por ende lo identificamos como el estado o perfil con mayor capital social, y podemos ver que es el más pequeño en términos poblacionales, ya que agrupa el 5% del total. Bueno, acá nosotros podemos ver las probabilidades de transición entre los tres estados en las dos olas. Las barras de la izquierda vendrían a ser lo que es la ola del año 2016, y de la derecha la ola 2018, porque recordemos que las preguntas sobre asociaciones voluntarias están en esos 2 años. Bueno, lo que más podemos destacar acá nosotros es que destaca el estado abierto, el que vendría a ser el estado 3, la barrita de color verde, el que es el menos numeroso y que también es el más inestable, ya que cerca del 65% de sus miembros clasificados pasarían a ser parte de otro estado en la ola del año 2018. Y ahí salen un poco las probabilidades de transición que se leen como filas. Siguiente. Bueno, nosotros incluimos covariables en este modelo, donde se debe tener en cuenta, en primer lugar, que las membresías individuales suponen perfiles asociativos que afectan la estructura de interacción entre individuos y grupos, que como supuesto del modelo latente de Markov, y que al incluir covariables, nosotros asumimos que los resultados observables, es decir, de la participación en asociaciones, miden indirectamente un rasgo latente que puede cambiar en el tiempo. De este modo, lo que nosotros pretendemos al introducir covariables es modelar con covariables los parámetros y la distribución de rasgos latentes. Siguiente. Bueno, este es el modelo de covariables con sus parámetros. Ahí pueden el X beta 1, por ejemplo. Y lo importante a rescatar acá es que la parametrización es la misma que un multinomial lógico. Siguiente. Ya. Acá nosotros ya podemos ver los resultados del modelo. Esto, bueno, los valores que se arrojan son los coeficientes. Estamos viendo el modelo de las probabilidades iniciales de los estados. Y se debe considerar que el estado 1 actúa como categoría de referencia, ¿ya? Y luego nosotros podemos ver para las distintas covariables los resultados para el estado 2 y 3 en este modelo multinomial. Nosotros, bueno, calculamos el estadístico de Wald con los errores estándar para poder sacar la significancia, y con lo que nos podemos encontrar acá es ver, por ejemplo, cómo el hecho de ser mujer y tener menor nivel educativo aumenta la probabilidad de pertenecer al estado cerrado, el cual era principalmente compuesto por organizaciones religiosas y juntas de vecinos, mientras que mayor nivel educativo y diversidad de alto estatus, esa es diversidad AE, tiene una asociación positiva y significativa para explicar la pertenencia al estado de mayor capital social o estado 3. Siguiente.
Bueno, acá esto se ve un poco más confuso, pero básicamente es el mismo resultado del modelo multinomial. Ahora para los coeficientes de transiciones, antes era para las probabilidades iniciales. Y lo importante en verdad que se puede rescatar de aquí es que a grandes rasgos se sigue la tendencia de las probabilidades iniciales, donde se refuerza el estado cerrado como un perfil más desfavorable en términos de recursos dentro de la estructura social. Agregando también que mayor diversidad de bajo estatus también se asocia a la transición hacia el estado 2 o el estado cerrado, y todo lo que es opuesto al estado abierto, estado 3 o de mayor capital social, donde también se puede como volver a ver la tendencia de la probabilidad inicial de que mayor nivel educacional y diversidad de alto estatus aumenta la probabilidad de pertenencia a este estado. 4 minutos, estimados. Ya, siguiente, por favor. Bueno, en términos de conclusiones, en primer lugar nosotros queremos destacar que se evidencia en términos longitudinales la existencia de 3 perfiles o estados asociativos en Chile. Bueno, lo que evidentemente sería interesante poder confirmar ya con otra medición del SOC que incluya las preguntas de asociaciones. Por otro lado, el estado cerrado presenta una marcada tendencia a participar en organizaciones de tipo territorial. Recordemos que está marcado por junta de vecinos y organizaciones religiosas, mientras que el estado abierto, o estado 3, destaca por la presencia en partidos políticos, algo que ni siquiera asoma como con bajas probabilidades en el estado 1 y 2, y que distingue al estado de mayor capital social por su participación en asociaciones instrumentales. Marcadamente distinto a los otros dos. Por otro lado, el estado cerrado, nosotros en base a los resultados que mostramos concluimos que es el más desventajado en términos de recursos, una situación totalmente opuesta al estado abierto, el cual concentra mayor capital social, es más diverso e interconectado, pudiendo recordar acá lo que vendría a ser como el cuadrante 1 en el esquema de Paxton, pero que es, aparte de ser reducido en la población que clasifica dentro de este estado, es altamente inestable en el tiempo. Que como recordarán, cerca del 65% de quienes partían en el estado abierto transitan luego a lo que fuera el estado cerrado apático. Bueno, eso sería nuestro resultado y nuestra presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisca, Alejandro y Matías. Vamos a dar paso ahora a los comentarios de Vicente. Pero antes de darle, solamente quería comentarles de que si tienen alguna duda, consulta o comentario, lo pueden hacer por el chat de Zoom. Eso. Te doy el paso a ti, Vicente. Ya, muchas gracias. Avísame, por favor. Yo espero hacer esto en 10 minutos, aunque hay mucho que hablar igual, pero no veo preguntas en todo caso en el chat, así que ni comentarios, así que me puedo... Ya, yo creo que son estudios bien, los tres, bien prometedores. Como todos señalaron, son trabajos en curso y por lo tanto están sujetos a muchas mejoras. Creo que son relevantes en términos que todos tienen una vinculación teórica y por un lado bastante desarrollada, y por otro lado tienen modelos de análisis bien sofisticados. Entonces, y los tres usan modelos distintos. Entonces yo voy a referir en primer lugar a un poco al tema de la implicancia sustantiva de los estudios y en segundo lugar algunas preguntas específicas a cada uno y respecto a los modelos también. Creo que hay dos estudios que se parecen mucho, que usan el primero y el tercero, o sea, el de análisis de clases latentes y el de homofilia, porque están abordando una cosa que se parece mucho, vale decir cuáles son los clivajes en la estructura social chilena.
es decir, cómo la estructura se conforma y cómo se reproduce, es decir, cómo se mantienen ciertas pautas de desigualdad a lo largo del tiempo. O sea, uno puede entender desde ahí ambos estudios. Sobre esos dos, entonces, mis primeros comentarios más generales. Yo diría que hay una tradición en esto. Hay varios estudios que incluso uno los puede remontar a los años 60, que tienen que ver con la construcción de clases y categorías a partir de interacción social. Y probablemente es una tradición más inglesa que norteamericana. Y yo diría que en los años 90, 2000, el trabajo de Wendy Botero y Kenneth Prandi hizo una síntesis bastante adecuada de este tipo de aproximación. Es decir, cómo a partir de pautas de interacción social se pueden construir grupos o clases. Ahora, la discusión, y eso es algo que no está presente porque los modelos que están usando, sobre todo en el caso del análisis de clases latentes, supone que existen clases y que uno puede separar las clases. Sin embargo, desde un punto de vista teórico, la clase es algo un poco más complicado. Es decir, uno podría ir hasta Weber, porque para Weber la clase social eran grupos que se forman a partir de oportunidades de movilidad individual y generacional relativamente similares. Entonces uno dice, ya, perfecto, las transiciones aquí aplican y es algo que podemos hacer. Sin embargo, también puede ocurrir una situación en la cual no hay diferencias de clase, porque cuando hay diferencias de clase, uno lo que está diciendo es que existen grupos que están separados discretamente. Y uno construye entonces espacios en los cuales no existen las relaciones en el sentido de interacción, sino que existen las relaciones de la manera que la entiende Bourdieu, por ejemplo, que es como equilibrios entre masas. O sea, es equilibrio entre grupos que tienen determinado peso, pero que están referidos entre sí y que existe una cierta inercia entre los grupos, pero que no están mutuamente referidos, para decirlo en un lenguaje más funcionalista, pero que no interactúan directamente. Y entonces, y eso es un concepto de espacio social que es consistente con la idea de clase. Ahora, la idea que tienen otros es que en realidad más que clases lo que existen son gradaciones, o existe cierta jerarquía, estratificaciones, y en donde la gente se puede mover a través de esas gradaciones. Y eso es a lo que se refiere la idea de un orden de estatus en las sociedades. Vale decir que los grupos no están separados discretamente, sino que existe una cierta solución de continuidad. Entonces, uno tendría que desarrollar un poco más esa discusión porque puede ser que el instrumento, particularmente el análisis de clases latentes, lo que esté entregando es un resultado que ya está predeterminado. Existen clases, pero uno no ha explorado en realidad la hipótesis de que pueda existir una continuidad de estatus. Hay un trabajo, bueno, hay otros dos trabajos que son interesantes a este respecto. Hay uno de Eric Olin Wright, que lo que explora entonces es cómo las relaciones de amistad, cuán permeables son las clases sociales a las relaciones de amistad. Eso es. Entonces uno puede vincular ambas cosas. Y es una característica de estructura social que creo que se puede hacer.
El segundo trabajo que yo creo que es interesante es de Chan y Goldthorpe, que ellos argumentan que existen simultáneamente clases y estatus, y que el estatus es más relevante en algunos casos. Por ejemplo, ellos dicen en las actitudes políticas o en las filosofías políticas el estatus es más importante, en el consumo cultural el estatus es más importante, pero en lo que se refiere a seguridad económica o en lo que se refiere a preferencias políticas, en términos de partido, las clases son predictores más fuertes. Entonces, también uno puede explorar esa otra idea de que las clases son también, o sea, que clases y estatus pueden coexistir. Entonces, yo diría eso en común, y diría entonces trabajar la idea de distancia que ustedes, con la cual están operando. Porque ahí, y esa es una pregunta específica para el paper sobre homofilia, cuando ustedes calculan esta distancia social, que bueno, en el paper que, o sea, en la versión que yo recibí se llamaba todavía homofilia, acá le pusieron más apropiadamente distancia social, uno podría entender, a ver, cuando uno hace análisis de clústeres, los resultados varían porque hay muchas formas de calcular la distancia desde un punto hacia el grupo. O sea, uno puede, y eso ha sido muy tematizado en las discusiones sobre capital social. O sea, yo construyo un espacio, por ejemplo, si concibo que la distancia relevante desde el punto de vista del acceso a recursos es el punto que me queda más distante hacia arriba en términos de, respecto de mi propia posición. O sea, si yo soy un cajero de un banco, probablemente me va a ser mucho más fructífero conocer un ingeniero, ¿ya?, que conocer a un chofer de taxi, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, el espacio social es muy distinto. Y es una hipótesis diferente. O por otro lado, la que ustedes trabajan, que es como el más próximo. ¿Cuál es la distancia social? Bueno, la distancia mía respecto de el que me queda más cerca. Y después están las ideas de cuál es el centro. O sea, la gente que... Hay modelos que operan con centros de gravedad, que son más inerciales, entonces definen el centro de gravedad de alguna manera. Entonces, yo diría, claro, evitar ahí, o sea, ser explícito respecto de cuál es la medida de distancia que se está usando, evitar los promedios, porque los promedios van a eliminar características de, o sea, buscar el centro de la red como una mediana o como una media, porque eso lo que va a hacer es simplemente borrar características de la estructura social que son relevantes del punto de vista del análisis. Yo diría respecto al paper de homofilia, mi pregunta básica, porque yo creo que a lo que está apuntando es a una característica que sobre todo en las discusiones sobre diversidad, segregación, etcétera, se ha dado mucho, y es la pregunta acerca de si las redes pueden crecer segregadamente. O sea, pueden crecer teniendo muchos de una característica y muy pocos de otra. Nosotros cuando estudiamos eso con Matías en algún momento nos dimos cuenta, bueno, a él no le gustó y lo sacó después del cuestionario y de las presentaciones, que era el tema de la gente que fumaba marihuana. O sea, la gente que fuma marihuana tiende a tener en sus redes mucha otra gente, o sea, mucha más gente que el promedio que fuma marihuana y poca gente que no fuma. En cambio, los que no fuman es al revés. O sea, rara vez tienen gente que fume marihuana. Entonces, ese es un ejemplo, esa es una red que puede crecer segregadamente. Y para mí, el vínculo entre homofilia y segregación es un vínculo que debiera hacerse, porque finalmente es de eso lo que estamos hablando, y la condición para que la segregación, o
sea, para que la homofilia se convierta en segregación, es que las redes pueden crecer de manera segregada. Y eso a mí, a parecer, es hacia lo que apuntan los resultados que ustedes presentan, porque crece el conocimiento de el grupo ocupacional cercano al respondente en el tiempo, y por otro lado, la asociación es negativa. O sea, como plantea la hipótesis por lo demás, digamos. Ya. Entonces yo diría eso está trabajado, o lo trabajamos en algún momento con Matías Barksted, con estos modelos binominal negativo. ¿Ya? Que el binominal negativo lo que permite es tener entonces una estimación, o sea, una elasticidad estrictamente, que permite estimar el grado de segregación por grupo. Entonces yo diría, esa es una pregunta que les dejaría ahí, o sea, una pregunta sustantiva respecto al tipo de espacio social que uno construye y los supuestos que hace para construirlo. A ver. Sí, en el caso, en el primero, yo lo que recomendaría es seguir profundizando en covariados de lo que han encontrado. O sea, uno tiene la posibilidad de hacer algo como lo que ha hecho Savage y su grupo con los datos de la ELSOC, y que incluye entonces un primer análisis, que es el de las clases latentes. Y por lo tanto, uno podría ver ahí, si acaso, predictores de estatus, etc. Una pregunta que yo haría para este trabajo es el tema de que hay saltos muy grandes en las transiciones que ustedes encuentran. Entonces, eso a mí me gustaría que lo aclararan. O sea, que gente que pasa de grupos que a mi juicio están muy distantes, y eso estrictamente indicaría que hay cambio de clase. Entonces, y es algo que uno en realidad no debiera esperar si está estudiando estructura, porque las estructuras se supone que son más estables. Finalmente, el último trabajo que es distinto, que es el de la tesis de, el trabajo sobre asociaciones voluntarias, a mí me parece espectacular. O sea, me encantó porque, bueno, mi viejo amor por el álgebra de matrices y las cadenas de Markov, entonces eso, verlo aplicado acá realmente da creo que es muy pertinente. Ahora, yo diría, y este es un periodo muy corto, pero se aprecian, y es un solo paso, o sea, de 2016-2018, entonces yo, claro, las preguntas que uno tiene que hacerse con las cadenas de Markov, porque ahí uno tiene una hipótesis más o menos fuerte respecto de cuál es el proceso que gobierna las transiciones, o sea, cuáles son los parámetros que gobiernan las transiciones. Entonces, claro, la pregunta es si acaso estos parámetros se van a mantener en el tiempo. Yo diría, en términos sustantivos respecto a este estudio, una cosa, y es que es la fluidez que ustedes detectan entre los estados de apatía y los otros dos estados. Entonces, yo creo que habría que sacarle punta a esto, por supuesto con transiciones más largas, o sea, con periodos más largos de transición, porque lo que puede ocurrir es que la apatía sea una categoría que no es de un grupo estable, sino que es un grupo que está cambiando de estados, está pasando a otros estados, y puede ser, entonces, de ese punto de vista, lo relevante en los análisis futuros es las historias de participación.
O sea, la pregunta sería no cuánto porque yo estoy participando en una asociación, actúo de tal manera, sino que qué es lo que dice mi historia de participación respecto de las actitudes que yo tomo. O sea, eso habría una impronta. Y por supuesto habría tal vez que entiendo que eso es lo que hacen ustedes, lo paran en el estado 3, pero uno tiene que... Las cadenas de Markov lo que permiten es hacer la simulación de qué es lo que va a pasar hacia el futuro. Ya, yo lo dejo hasta ahí. Muchas gracias, Vicente. Antes de dar el paso a las respuestas de los ponencitas, voy a dar las preguntas del público, particularmente de Julio Iturra. Primero, para el primer grupo, el de Guillermo Beck, ¿han considerado emplear las clases elaboradas como predictores? Por ejemplo, voto, actitudes hacia la desigualdad. Para Cantillán y Herrera, ¿de qué manera se estratifican las transiciones? Por ejemplo, según variables de estatus. Para Espinosa, Rada y Ortiz, ¿será posible ver alguna variación temporal usando el tiempo como moderador? Y por mi parte también tengo una pregunta al tercer grupo, que es sobre si pueden desarrollar un poco más el concepto de disponibilidad demográfica, porque creo que es quizá uno de los aspectos más delicados para trabajar en este tipo de modelos, y si se podría pensar controlar la disponibilidad demográfica como una variable de nivel 3, digamos, que sería básicamente las comunas, así como con la cantidad de personas digamos, de un tipo de ocupación, como porcentaje de personas de un tipo de ocupación por comuna. Uno podría decir que es más probable, digamos, tener mayor homofilia en algún tipo de relación en relación al tipo de tamaños de las ciudades y a la composición misma de las comunas o de las ciudades en términos de su diversidad ocupacional. Y por ahí me detengo yo. Estamos a 20 minutos de cerrar, entonces le sugiero una respuesta de 5 o 6 minutos, por favor. Muchas gracias. Si quieren, yo me toco cuchara. Dale, Matías. Respecto a las preguntas, el ideal, y bueno, eso es algo que mencionó Alejandro, creo al final de la presentación que la idea sería como territorializar la disponibilidad demográfica. Entonces estamos usando los totales nacionales, ¿cierto? Lo que es una medida un tanto global sobre disponibilidad demográfica. Por supuesto, que si una persona dependiendo de las localidades, los niveles socioeconómicos promedios de las localidades, la densidad promedio de las localidades, etc., podría experimentar disponibilidad de acceder a ciertas personas con ciertas ocupaciones muy variables. El problema que hemos topado con eso para territorializar la disponibilidad es que no hay muchas medidas fiables de disponibilidad o de número de personas con ciertos atributos a nivel comunal. ¿No es cierto? Bueno, eventualmente se podría aventurar y hacer las estimaciones con cassette, pero van a ser tan ruidosas que hasta el minuto no lo estamos haciendo. Estábamos usando el proxy global. Y muy breve sobre lo que menciona Julio, la idea claramente es en el fondo, la interacción tiempo, distancia social, que da una idea de cuánto cambia el promedio de la homofilia entre una ola y la otra. No se le podría como aleatorizar ese coeficiente. De hecho, algo interesante, que no sé si se quedó claro, en el fondo es que lo que estamos haciendo es un modelo de medición de homofilia en redes secundarias, ¿no es cierto? En el fondo, lo que se ha hecho mucho, se ha hecho harta investigación sobre homofilia en redes primarias, pero no así en secundaria. Y este es un modelo que propone una forma de medición que tiene como hartos atributos ventajosos, como por ejemplo, contabiliza por disponibilidad demográfica, en forma perfecta pero lo hace. Y lo otro es que la interacción, entonces distancia social, cuando predice el número de miembros en cada grupo, es un coeficiente aleatorio, entonces varía por persona. Entonces cada persona tiene una propensión homofílica distinta. Y ergo, la interacción con tiempo, uno lo podría hacer como ese coeficiente, también aleatorizarlo y hacer una función de otras características de ego,
de modo tal que uno puede predecir no solo quiénes son más homofílicos y menos homofílicos, sino quienes aumentan o descienden su nivel de homofilia entre horas. Esa es la idea, para allá vamos, para allá vamos. Eso. Bueno, yo voy a responder un poco a las inquietudes, pero primero como agradecer, digamos, los comentarios realizados por Vicente y las preguntas, digamos, como algunas cosas que yo creo que no quedaron muy claras y que yo creo que por lo tanto es necesario como enfatizar un poco, es que si bien nosotros desde una vereda más teórica, lo que estamos tratando de conceptualizar es la movilidad en ambientes sociales. Si bien utilizamos la técnica específica que es clases latentes o transición de clases latentes, el modelamiento que hay detrás es muy similar al de Markov en términos de las probabilidades condicionales o el cambios de estado, y en ese sentido nosotros nuestra propuesta no está asociada a conceptualizar o hacer un debate desde la vereda de la conceptualización más clásica de el concepto de clase, porque tenemos los mismos, compartimos en el fondo los argumentos que Vicente un poco manifestó. En ese sentido, nosotros estamos tratando de desarrollar que si bien hay una movilidad, la movilidad se produce entre estos ambientes. Entonces, como la condición estructural ahí es más laxa, por así decirlo, y claro, como una de las cosas como ya más preguntas que manifestó Vicente, respecto a estas transiciones muy grandes, como qué pasa con ese cambio de estado. Yo creo que esa es una de las inquietudes más importantes que nos queda a nosotros por resolver. Nuestra intuición nuestra propuesta es finalmente decir, si bien hay una cierta estabilidad que puede ser asociada como a factores estructurales y que en parte como el testeo por medio de covariables nos puede dar esa información eventualmente, sí creemos que hay un grado de movilidad estructural que puede estar siendo producido por factores que pueden ser como de nivel individual o de nivel estructural. Y respecto a la pregunta que hizo Julio sobre si hemos considerado las clases como eventuales predictores, yo creo que puede haber salido en alguna conversación que hayamos tenido, y en ese sentido no hay nada que estemos pensando en el corto plazo de incluirlos como unos predictores, pero sin duda yo creo que una posibilidad, dado que hay un potencial ahí de tratar de explicar fenómenos o tratar de vincular procesos como de repente que pueden ser macrosociales, producto de estas clases que se pueden estar componiendo. Así que yo no me cerraría esa posibilidad. Pero eso por nuestro lado. No sé si Alejandro o Roberto, que igual participaron, quieren agregar algo. Por mi parte no, o sea, como solamente reafirmar el punto que dice Guillermo de que, claro, uno de los títulos, el título de la presentación se llama "Y sin embargo se mueven", precisamente porque a pesar de que existe claro, como una frase de Galileo, nuestro momento científico, pero lo que nosotros estamos tratando de establecer es que a pesar de que lo que uno podría pensar de que el carácter de la red son relativamente constantes, hay movimiento entre las distintas clases que nosotros estamos sacando. Entonces, lo que nosotros a partir de eso estamos hipotetizando es que
probablemente ahí haya cambios bruscos en términos de movilidad social. Y lo que ahí el punto más interesante que queremos dar foco es particularmente en la categoría de aislamiento social, ya que esta categoría la categoría de aislamiento social es la que más recepciona otros tipos de estados. Entonces, ahí necesitaríamos ver una tercera ola para revisar si esta categoría de aislamiento social es una fase relativamente momentánea dentro de las redes, o es, digamos, uno podría constituirse como que se podría cristalizar como, digamos, una situación como de clivaje propiamente tal. Eso, pero a nuestro juicio, claro, nos estaría faltando una tercera ola para como volver a testear efectivamente este tipo de estabilidad y si de la misma forma se correlaciona con algún tipo de mecanismo de movilidad intrageneracional. Eso por mi parte. Y antes de darle la palabra a Guillermo, perdón, a Roberto y a José, hay una pregunta de Luis Maldonado en el chat que dice: los modelos usan tanto la varianza bikini-within. Esto tiene el problema de que no es claro qué está generando las transiciones. Por ejemplo, para el caso de la variable mujer, ¿por qué algo relativamente constante, sexo, género, podría estar asociado al cambio de transición? Sugiero clarificar qué tipo de varianza usan los modelos. Y doy paso a José y Roberto. Ya, gracias. Bueno, respecto a la primera pregunta, bueno, como se dijo anteriormente, podría ser un buen punto de referencia el tema de las clases latentes. Estas se construyen en base a variables observables. Se trata de reflejar con esta un factor latente no observable o que está indirectamente reflejado a través de la respuesta de distintos tipos de preguntas. Observable que en el caso nuestro fueron la participación en asociaciones voluntarias. Entonces, lo que buscan reflejar nuestros estados latentes es un poco estos patrones de participación en organizaciones sociales en términos longitudinales. Entonces, respecto a la pregunta de qué manera se estratifican las transiciones, mira, en base a, por decirlo de alguna manera, estos patrones de respuesta y considerando las probabilidades condicionales de categorización de los individuos según sus respuestas, su participación observada en cada una de ellas, los modelos van sugiriendo el ajuste de cuántas son las clases o estados. En eso son bastante similares el modelo latente de Markov con las clases latentes, son los más adecuados según las respuestas observables. Y luego de eso nosotros vamos a observar la composición para la respuesta observable de cada uno de estos estados. Pues entonces nosotros mostrábamos en el gráfico el tema de cómo para los tres estados generados, cómo era la probabilidad de que ocurriera el hecho de participar o no en alguna de las asociaciones voluntarias para cada uno de ellos, y en base a eso se hacen un poco las descripciones de qué se estaría reflejando. Entonces, directamente, por ejemplo, si es según estatus de la variable, lo que podría decir es que son tres patrones de participación asociativa distintos, donde la clasificación de si es apático, cerrado o abierto, nosotros la realizamos según las probabilidades que tienen los sujetos de ser parte de alguno de esos estados, participándonos en alguna de las asociaciones que nosotros habíamos mencionado. Y luego en los modelos, nosotros introducimos las covariables para poder de alguna manera predecir y reflejar la tendencia de otros rasgos latentes que estuvieran involucrados tanto en la categorización de las probabilidades iniciales de estos estados como también para ayudar a explicar su transición. Y ahí lo ligo un poco a la pregunta de Luis Maldonado, donde hasta donde entiendo efectivamente el modelo que nosotros utilizamos usa tanto la varianza entre grupos y dentro del grupo para poder hacer las clasificaciones de transición, y al menos las interpretaciones que nosotros pudimos revisar de este tipo de análisis era que en general estos sociodemográficos utilizados como predictores de transición se interpretaban un poco como tendencias de los cambios de estado. O sea, efectivamente el nivel educacional o el sexo de la persona no es algo que va a cambiar en las aulas, pero
sí lo que apuntan a reflejar un poco es la tendencia de la presencia del atributo en la variable hacia qué probabilidad condicional de estado de participación estaría tendenciando un poco. Ahora, respecto al tema de revisar bien el tipo de varianza e incluirlo nosotros en un poco la explicación del modelo, recoger totalmente esa colaboración, porque claro, pues nosotros de esto queremos realizar un escrito y seguir perfeccionando la presentación que hicimos ahora, y yo creo que es uno de los temas que nos está quedando pendiente. Alejandro, ¿cuánto tiempo tenemos? Tenemos 5 minutos. Ah, ya. Perdón, ¿interrumpí al otro grupo o todavía les queda algo por responder? Creo No. que no. Bueno, primero que todo agradecerles la oportunidad de participar en este encuentro del SOC. Creo que tienen el SOC tiene una gran batería de posibilidades para hacer con análisis de red, entonces creo que es súper pertinente tener este espacio. También agradecerle a Vicente Espinosa por sus amables comentarios. Creo que hay harto ahí que yo creo que como equipo tenemos para aún pensar algunas cosas. Por ejemplo, habíamos estado discutiendo sobre los contextos locales que tiene cada persona como foco de actividades, y eso es algo que creo que está intuitivamente en la pregunta de Vicente, así que la recogemos y también lo vamos a conversar para ver qué podemos hacer al respecto, y también sobre el consumo de drogas y alcoholes. Sin duda, es verdad que, no sé, personas que consumen ciertas sustancias tienden a tener esa proximidad contextual en contextos de socialización. Entonces es algo que es interesante y que podemos discutir más adelante con el equipo. Y aprovecho a preguntarle si puedo hacer un par de preguntas a los otros presentadores, si me dejan. Sí, buenísimo. O sea, nos quedan 3 minutos, pero, ya, ok. pero plantea las preguntas y podemos, y de hecho también hay una pregunta bien grande de Luis en Ya. el chat que yo sugeriría que de todas formas plantearla y que se mantenga la conversación en otra instancia. Ya, ok. Si les parece bien, puedo hacer la pregunta y de repente si tenemos unos minutillos podemos responder a Luis. Lo primero, hay una cuestión conceptual que no me queda claro en el trabajo que están generando, Alejandro, porque a mí me da la sensación de que hay una distinción muy clara entre cultura y estructura. Entonces, cultura tiene que ver con estas ideas de ideologías, temas, que es un poco la línea que Nick Crossley está desarrollando, ¿no? O sea, toda esta idea de los mundos sociales, las interacciones, significados. Y por otro lado están usando elementos superestructurales, que serían como esta versión más de estratificación social, que creo que es un poco la discusión que Vicente está tratando de poner. Y entonces creo que ahí quizás sería bueno leer, por ejemplo, las cosas que están desarrollando el trabajo de Nikita o los AE, que están trabajando con la idea de red semántica para tratar de justamente clarificar esta distinción. Quizás puede ser útil como ver eso. Con respecto al segundo grupo, a mí me llama la atención el trabajo que está generando Zachary Neal, y Zachary, hay algo que no me queda claro. Uno, ¿cómo ve las bondades de ajuste? Porque estos modelos son bien parecidos a otros modelos de redes, como sería el Exponential Random Graph Model o los Stochastic Exponential Models. Y en esos modelos se ocupan las cadenas de Markov justamente para simular la red y comparar la red observada con la red simulada. Entonces, quizá todavía no está desarrollado, o si tiene algo que decir con respecto a las bondades de ajuste, porque claramente aquí indicadores como la Kaiki o el indicador bayesiano no funcionan porque no se cumple la independencia estadística. Y lo otro es, creo que es, ya, eso, porque por el tiempo me voy a quedar callado. ¿Yo puedo hacer un comentario? ¿O Sí, viene dale. alguien? ¿Viene alguien entre medio, Dale. no? O sea, ya estamos en los descuentos, Ah, ya. pero Quisiera pero hacer parece una pequeña defensa de mi reputación a raíz del comentario de Vicente Espinosa sobre mi decisión de excluir el ítem de consumo de marihuana de la construcción de baterías de redes sociales. Yo fui partidario de esa decisión porque no tenemos buenas estimaciones del tamaño grupal de consumidores de marihuana en Chile. Entonces, al construir las escalas, los scale, los distintos indicadores, de estimadores de tamaño de red, ese insumo que es un elemento importante no queda claro. Y nada más, y tomamos nota, también agradecer los comentarios de Vicente, que yo tomé nota de todo eso, y el comentario de Luis ahí también está muy interesante. Gracias.
bueno, de todas formas, se acabó el tiempo, viene a continuación la próxima mesa, que si no me equivoco es Trabajo y Sociedad, que parte a las 11, vamos a tomar un pequeño break. No obstante, voy a hacer también una pequeña ronda de comerciales, dado que esta es una mesa enteramente de red, o sea, no hay claro, quisiera también como comentar la posibilidad de que esta conversación se pueda mantener en, digamos, las distintas organizaciones que se están, o agrupaciones académicas que se están armando en términos de red, que son la Sociedad Chilena de Redes, donde tenemos los representantes de Alejandro y Francisca, y también del reciente creado Laboratorio de Redes, que está siendo dirigido, o sea, fundado y dirigido por Roberto Cantillán. Eso, que ojalá podamos seguir manteniendo como esta discusión sobre el mundo de la red en particular. Muchas gracias a los ponencistas, muchas gracias a Vicente por sus comentarios, a Luis y a Julio por sus preguntas, y nosotros como equipo del SOC estamos haciendo también cualquier duda o consulta más directa de las presentaciones, la estamos recibiendo. Muchas gracias y nos vemos en 10 minutos. Gracias, nos vemos. Muchas Chao, gracias. chao, muchas gracias.